Empresario millonario pierde a su esposa en las aguas de Oaxaca y un año después, una niña indígena de la calle aparece en el cementerio revelando lo imposible. Su esposa sigue viva. Lo que sucede después revela un esquema de corrupción que sacude las estructuras de la élite oaxaqueña y una lucha desesperada por la justicia. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No te olvides también de contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La lluvia de septiembre caía sobre el Panteón San Miguel como lágrimas del cielo, creando pequeños charcos entre las tumbas de cantera rosa que reflejaban el cielo gris de Oaxaca. Aurelio Vázquez ajustó el cuello de su traje negro, sintiendo cómo la tela fina se pegaba a su piel sudorosa. A los 52 años, el empresario cargaba con el peso de un imperio construido sobre la exportación de artesanías zapotecas y mezcal premium, pero también con un dolor que ninguna fortuna podría curar. Hace exactamente 365 días, Soledad había desaparecido en las aguas del río Atoyac durante una tormenta. Su cuerpo jamás fue encontrado, pero Aurelio sabía que estaba muerta. Tenía que estarlo. No había otra explicación para que una mujer que amaba la vida simplemente se desvaneciera en una noche tempestuosa, dejando atrás únicamente un rebozo bordado enganchado en las rocas del río. La tumba vacía frente a él ostentaba una lápida de mármol negro de Puebla, con letras doradas que brillaban incluso bajo la lluvia. Soledad Vázquez de Vázquez, esposa amada, 1978-2022. Aurelio depositó las flores amarillas que traía cada mañana, siempre cempasúchil, las que ella cultivaba en el jardín de su casa colonial en el centro histórico, y cerró los ojos, intentando recordar el aroma a copal que siempre la acompañaba. ¿Usted es don Aurelio Vázquez? La voz infantil cortó el silencio como un machete, haciéndolo voltear bruscamente. Una niña de aproximadamente 10 años lo observaba con ojos negros enormes y penetrantes. Su ropa estaba limpia pero gastada. Una blusa blanca bordada a mano, falda azul con listones de colores y guaraches desgastados. Sus trenzas largas estaban adornadas con listones rojos, revelando un rostro moreno pero expresivo que hablaba de herencia zapoteca. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Aurelio estudió a la niña con curiosidad. No era común ver niños solos en el panteón, especialmente una que parecía conocerlo. Me llamo Citlali Hernández. Dio un paso adelante, mostrando una valentía impresionante para alguien tan joven. Vi a su esposa la semana pasada, la señora Soledad. Está viva. Las palabras golpearon a Aurelio como un rayo en pleno pecho. El mundo alrededor pareció inclinarse y tuvo que apoyarse en la lápida para no caer. ¿Qué dijiste? Su voz salió como un susurro ronco. La señora Soledad. Me dio un tamal y una agua fresca en el mercado de Benito Juárez. Dijo que su nombre era Soledad y que extrañaba su hogar. Citlali hablaba con una simplicidad desconcertante, como si estuviera comentando el clima. Tenía una cicatriz aquí en el brazo izquierdo. La niña señaló su propio brazo, en forma de luna creciente, y usaba un collar de plata con una cruz pequeñita como la que hacen en Yalalag. Aurelio sintió que las piernas se le aflojaban. La cicatriz era real. Soledad se había cortado con un vidrio durante las fiestas de la Guelaguetza, cuando eran novios, hace 25 años. Y el collar, él mismo se lo había regalado en su tercer aniversario de bodas. Una cruz de plata trabajada por maestros artesanos de la Sierra Norte, simbolizando que serían uno para el otro por toda la eternidad. Eso es imposible, murmuró, más para sí mismo que para la niña. Soledad está muerta. Se cayó al río. Hubo búsquedas, buzos. Yo sé lo que vi, señor. La señora Soledad estaba triste, muy flaquita, y su pelo estaba más cortito que en las fotos de los periódicos. Pero era ella. Citlali cruzó los brazos, una expresión terca apoderándose de su rostro infantil. Me preguntó mi nombre y dijo que me parecía a alguien especial. Después me dio la comida y se subió a una combi,
que iba rumbo a Santa Lucía del Camino. Aurelio miró alrededor del panteón, como si esperara encontrar alguna explicación en las otras tumbas o en los árboles de jacaranda que se mecían con el viento. La lluvia estaba disminuyendo, pero las nubes seguían densas, creando una atmósfera pesada e irreal. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó finalmente, enfocándose nuevamente en la niña. «¿Qué quieres de mí?». «Nada, patrón». «Yo nomás», Citlali dudó, bajando la mirada hacia sus guaraches. «Mi mamá murió el año pasado, pulmonía, y yo sé lo que se siente extrañar a alguien. Si mi mamá estuviera viva en algún lado y alguien lo supiera, me gustaría que me lo dijera». La sinceridad en la voz de la niña fue como una puñalada en el corazón de Aurelio. Se arrodilló en la hierba mojada, quedando a la altura de los ojos de Citlali. «Cuéntame todo, cada detalle que recuerdes». Durante los siguientes 40 minutos, sentados en una banca de cemento bajo un árbol centenario, Citlali relató su encuentro con Soledad. Sus palabras eran precisas, llenas de detalles que una niña no inventaría. La forma como Soledad sostenía su rebozo contra el cuerpo, como miraba constantemente por encima del hombro, como sus ojos parecían asustados incluso cuando sonreía. Dijo que necesitaba tener cuidado, que había gente mala buscándola. Citlali continuó, jugando nerviosamente con una piedrita. Y cuando le pregunté dónde vivía, dijo que era lejos de casa, pero no por elección propia. Aurelio sintió una mezcla de esperanza y terror instalándose en su pecho. Si Soledad estaba viva, ¿por qué no había buscado contacto? ¿Por qué parecía estar escondiéndose? ¿Y de quién? «Citlali, ¿dónde vives?». «¿Con quién?», preguntó, notando que la niña aún no había mencionado responsables. «Vivo en la calle, patrón, a veces en el albergue cuando hay lugar, a veces debajo del puente de símbolos patrios». Lo dijo sin autocompasión, como quien relata un hecho simple. «Mi mamá trabajaba limpiando oficinas en las noches. Después de que murió ya no había nadie más». El corazón de Aurelio se partió. Aquí estaba una niña viviendo en las calles, sin familia, y aún así se había preocupado por consolarlo con información sobre Soledad. «¿Tienes otros parientes? ¿Tíos? ¿Abuelos?». «No, señor, nomás éramos nosotras dos». Citlali miró hacia el cielo que comenzaba a aclarar. «La señora Soledad me recordó a mi mamá, la bondad en los ojos, ¿sabe?». Aurelio permaneció en silencio por algunos momentos, procesando todo lo que había escuchado. Una parte de él quería creer desesperadamente que Soledad estaba viva. Otra parte temía que fuera solo el delirio de una niña solitaria tratando de dar sentido al mundo a su alrededor. «Citlali, necesito investigar esto. ¿Me ayudarías? ¿Puedes mostrarme exactamente dónde viste a Soledad?». Los ojos de la niña se iluminaron. «Claro, don Aurelio. Me acuerdo de todo. Siempre me acuerdo de todo». Cuando dejaron el panteón 1 hora después, Aurelio sentía como si estuviera despertando de una pesadilla de 1 año. Podía ser que fuera solo una esperanza cruel, pero por primera vez en 12 meses, su corazón latía con algo más que dolor. Acordaron encontrarse al día siguiente en el mercado Benito Juárez. Aurelio le dio a Citlali dinero para un almuerzo y un lugar donde dormir esa noche. Pero ella inicialmente se rehusó. «Yo no cuento historias por dinero, don Aurelio. Cuento porque es la verdad». Esa respuesta simple convenció a Aurelio más que cualquier evidencia física podría haberlo hecho. Había una honestidad brutal en la niña que era imposible de fingir. Manejando de regreso a casa, la casona colonial del siglo XVIII en la calle Macedonio Alcalá, con vista a la catedral, Aurelio trató de organizar sus pensamientos. Si Soledad realmente estaba viva, eso cambiaba todo. Pero también levantaba preguntas terribles. ¿Quién la estaba manteniendo lejos de casa y por qué? Mientras las luces de Oaxaca comenzaban a parpadear en la oscuridad creciente, Aurelio hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que costara, descubriría la verdad. Soledad estaba viva o muerta, pero no descansaría hasta saberlo con certeza. La lluvia había parado completamente cuando llegó a casa, pero Aurelio sabía que la tormenta en su vida apenas estaba comenzando. Aurelio apenas durmió esa noche. Se quedó en el balcón del segundo piso, mirando hacia la catedral iluminada y repasando cada palabra que Citlali había dicho. La propiedad de 2 hectáreas en el centro histórico
estaba demasiado silenciosa sin Soledad. En los 20 años de matrimonio, ella había llenado cada rincón de la casa con risas, discusiones apasionadas sobre los libros que leía y el sonido de ella tocando la guitarra en las tardes de domingo. A las 6 de la mañana, Aurelio ya estaba vestido y manejando hacia el mercado Benito Juárez. Encontró a Citlali esperando exactamente donde habían acordado, sentada en una banquita, comiendo un pan dulce que había comprado con el dinero que él le diera. «Buenos días, don Aurelio», dijo, saltando de la banca en cuanto lo vio. La señora Soledad estaba parada justo allí. Señaló hacia un puesto específico cerca de la sección de comidas. Era como las 3 de la tarde, había mucha gente. Aurelio examinó el lugar cuidadosamente, como si pudiera encontrar algún rastro de Soledad en el concreto manchado. «¿Recuerdas qué combi tomó?» «La ruta que va a Santa Lucía, pasando por símbolos patrios». Vi el número en el frente. Citlali hablaba con la precisión de una testigo entrenada. Se quedó viendo por las ventanas cuando la combi salió, como si estuviera tratando de memorizar algo. Durante las siguientes 2 horas, recorrieron toda la ruta hacia Santa Lucía del Camino. Aurelio manejó su Mercedes por los barrios populares, una realidad completamente diferente del mundo de lujo donde vivía. Casas humildes de adobe y ladrillo, calles estrechas, comercios familiares, un universo que Soledad no habría tenido razón para visitar, a menos que estuviera siendo obligada. «Don Aurelio», Citlali dijo cuando se detuvieron en un semáforo, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué alguien le haría daño a la señora Soledad? Parecía tan buena gente». La pregunta inocente golpeó a Aurelio como una cachetada. Nunca había considerado seriamente que Soledad pudiera tener enemigos. Eran una pareja respetada en la sociedad oaxaqueña, él en el sector de exportación y turismo cultural, ella como trabajadora social voluntaria en comunidades indígenas. ¿Quién querría hacerles daño? No lo sé, Citlali, pero eso es lo que vamos a averiguar. Cuando regresaron a Oaxaca al final de la tarde, Aurelio tomó una decisión que cambiaría todo. Invitó a Citlali a cenar en su casa. La niña inicialmente dudó, claramente incómoda con la idea de entrar a un mundo tan diferente al suyo. «No sé si sea apropiado, don Aurelio. Yo soy nomás una niña de la calle». «Eres la persona que puede haberme devuelto a mi esposa», Aurelio respondió con voz quebrada. «No existe nada más apropiado que eso». La casa colonial causó el impacto esperado en Citlali. Caminó por los cuartos espaciosos con los ojos muy abiertos, tocando delicadamente los muebles como si fueran de cristal. El patio central con su fuente de cantera y los corredores con arcos la dejaron especialmente impresionada. «¿La señora Soledad nadaba aquí?», preguntó, observando la fuente que reflejaba las primeras estrellas. «No, pero le gustaba sentarse aquí en las mañanas con su café. Decía que el sonido del agua la ayudaba a pensar con claridad». Fue durante la cena, preparada por Esperanza, la cocinera que trabajaba en la casa desde hace 15 años, que Aurelio se dio cuenta de lo observadora que era Citlali. Notó cada detalle, las fotos de Soledad esparcidas por la casa, la guitarra cerrada en la sala de música, hasta la silla vacía en la cabecera de la mesa del comedor. «Don Aurelio no cambió nada, ¿verdad?», observó Citlali masticando delicadamente el mole que Esperanza había preparado. «No pude. Cada objeto tiene un recuerdo de ella. Mi mamá siempre decía que las personas que amamos nunca mueren de verdad mientras las guardemos en el corazón». Citlali habló con una sabiduría impresionante para sus 10 años. «Pero si la señora Soledad está viva, entonces todos esos recuerdos van a volver a ser regalos». Después de la cena, mientras Citlali exploraba el jardín bajo la mirada protectora de Esperanza, Aurelio se encerró en su estudio y comenzó a hacer llamadas. Primero a Esteban Morales, su abogado personal y amigo desde hace 20 años. «Aurelio, ¿estás bien? Son casi las 10 de la noche». Esteban atendió al tercer timbrazo. «Esteban, necesito que investigues algo para mí. Discretamente». Aurelio relató brevemente el encuentro con Citlali y las afirmaciones sobre Soledad. El silencio del otro lado de la línea fue largo. «Aurelio, hermano, ¿estás seguro de que esta niña no se está aprovechando de tu dolor? Sabes cómo es, niña de la calle, ve oportunidad». Sabía detalles, Esteban. La cicatriz, el collar.
cosas que una extraña no sabría, información que estaba en los periódicos cuando Soledad desapareció. Cualquier persona pudo haberla leído. Aurelio dudó. ¿Será que estaba siendo ingenuo? Aún así, quiero que verifiques, discretamente, si hay cualquier posibilidad de que Soledad esté viva. Necesito saberlo. Está bien, voy a contratar a un investigador privado. Pero Aurelio, la voz de Esteban se puso seria. Prepárate para la posibilidad de que esto sea solo una esperanza cruel. No quiero verte sufriendo más de lo que ya has sufrido. La segunda llamada fue a su hermano Carlos, que administraba la parte financiera de los negocios familiares. Aurelio no mencionó a Citlali ni las afirmaciones sobre Soledad, solo pidió que Carlos revisara todos los contratos y sociedades comerciales del último año. ¿Buscando qué, específicamente? Carlos preguntó. Cualquier cosa que parezca extraña. Cambios súbitos, cancelaciones inesperadas, gente que desapareció del mapa. Aurelio se masajeó las sienes, sintiendo que se formaba un dolor de cabeza. Y Carlos, esto queda entre nosotros por ahora. La tercera y más difícil llamada fue a la hermana de Soledad, Paloma, que vivía en la Ciudad de México. Ella y Soledad eran muy unidas. Hablaban casi todos los días antes del desaparecimiento. «Aurelio, qué sorpresa escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» Paloma parecía genuinamente preocupada. «Paloma, necesito preguntarte algo. ¿Soledad te mencionó algo extraño en las semanas antes del accidente? ¿Alguna preocupación, miedo, cualquier cosa fuera de lo normal? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Ya pasó un año. Por favor, solo responde. Es importante». Paloma se quedó en silencio por algunos momentos. Ahora que lo mencionas, estaba rara en las últimas semanas, más reservada, distraída, y había llamadas que contestaba en otro cuarto, hablando bajito. Cuando le pregunté dijo que era trabajo, pero Soledad nunca fue misteriosa sobre su trabajo. El corazón de Aurelio se aceleró. ¿Algo más? Preguntó sobre las copias de los documentos de la familia que yo guardo aquí en México DF. Papeles de herencia, propiedades, esas cosas. Dijo que estaba organizando los archivos personales, pero me pareció raro porque ella siempre fue súper organizada. ¿Pidió algún documento específico? Los papeles de la herencia de nuestros papás. Propiedades, inversiones. En ese momento no pensé mucho en eso, pero ahora Paloma se detuvo abruptamente. «Aurelio, ¿por qué estás haciendo estas preguntas? ¿Descubriste algo?» Aurelio cerró los ojos, luchando contra la tentación de contarle todo a Paloma. Pero hasta tener certeza, era mejor mantener silencio. Solo estoy tratando de entender mejor sus últimos días, para poder seguir adelante. Era una media verdad, pero Paloma pareció aceptarla. Cuando colgó, Aurelio se quedó mirando por la ventana del estudio hacia el jardín, donde Citlali todavía jugaba con uno de los gatos de la propiedad. La niña parecía relajada por primera vez desde que la conociera, riendo mientras el gato trataba de atrapar un cordón que ella movía. 3 llamadas, 3 pistas de que Soledad realmente estaba escondiendo algo antes de desaparecer. Reuniones misteriosas, documentos familiares, comportamiento extraño. Y ahora una niña de la calle alegando haberla visto viva. Aurelio tomó otra decisión impulsiva. Citlali se quedaría en la casa esa noche, y por tantas noches como fueran necesarias hasta que descubrieran la verdad sobre Soledad. Cuando le contó a Citlali, se quedó boquiabierta. ¿De verdad me puedo quedar, don Aurelio? ¿En una cama de verdad? Puedes. Esperanza va a preparar el cuarto de huéspedes para ti. Esa noche, por primera vez en un año, Aurelio durmió profundamente. Tal vez era la esperanza renovada, o tal vez era simplemente el consuelo de no estar más solo en la búsqueda de respuestas, pero principalmente era la sensación de que Citlali había traído más que noticias sobre Soledad. Había traído propósito de vuelta a su vida. La mañana siguiente trajo desarrollos inesperados. Aurelio despertó temprano y encontró a Citlali ya en la cocina, ayudando a Esperanza a preparar el desayuno. La niña se había adaptado a la rutina de la casa con una facilidad sorprendente, pero mantenía la educación respetuosa de quien conoce su lugar. «Buenos días, don Aurelio», dijo, sirviéndole una taza de café humeante. «Esperanza me enseñó a hacer memelas
como le gustaban a la señora Soledad. Aurelio probó una de las tortillas espesas con frijoles y queso y sintió los ojos humedecerse. El sabor era idéntico al que Soledad hacía los domingos por la mañana, cuando insistía en cocinar personalmente para él. «Está perfecta, Citlali. Soledad estaría orgullosa». Fue en ese momento que Esteban llamó. «Aurelio, necesito hablar contigo. Urgente». El investigador encontró algo. 20 minutos después, Esteban estaba en la sala, con una carpeta llena de documentos. Su expresión era grave, casi asombrada. «Aurelio, siéntate. Lo que voy a contarte va a cambiar todo». Citlali estaba en el jardín con Esperanza, lo suficientemente lejos para no escuchar la conversación. Aurelio se preparó para lo peor. El investigador rastreó las actividades de Soledad en los meses antes del desaparecimiento. Esteban comenzó abriendo la carpeta. No estaba solo trabajando como trabajadora social voluntaria. Estaba investigando algo. ¿Investigando qué? Un esquema de sobrefacturación y lavado de dinero que involucra contratos de turismo cultural y exportación de artesanías. Soledad tenía acceso privilegiado a través de su trabajo con comunidades indígenas. Comenzó a notar patrones extraños en los pagos a artesanos, en los accidentes laborales, en las familias que eran reubicadas repentinamente. Aurelio sintió que la sangre se helaba. ¿Qué tipos de contratos? Principalmente los que involucran exportación de textiles y cerámica oaxaqueña a través del puerto de Salina Cruz, empresas fantasma, sobrefacturación, soborno de funcionarios. Esteban hizo una pausa dramática. «Aurelio, algunas de esas empresas son tus socias comerciales». El mundo de Aurelio se desplomó nuevamente. «¿Estás diciendo que Soledad descubrió que yo estaba involucrado en corrupción?» «No, no es eso. Tú eras completamente inocente, solo un empresario honesto haciendo negocios con quienes pensabas que eran socios legítimos. Pero Soledad descubrió que estabas siendo usado como fachada para operaciones ilegales. Tus contratos legítimos servían de cobertura para transacciones criminales». Aurelio se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar la información. «¿Por qué no me lo dijo? Según las anotaciones que encontramos en el departamento que alquiló secretamente en Xochimilco, sí, tenía un departamento secreto. Soledad estaba reuniendo evidencias para protegerte. Quería tener pruebas concretas antes de confrontar a cualquier persona, incluyéndote a ti. Departamento secreto, Xochimilco». Aurelio estaba aturdido. Un pequeño departamento en la colonia Reforma, alquilado a nombre de soltera. El investigador encontró cientos de documentos, fotografías, grabaciones. Soledad estaba armando un expediente completo sobre el esquema. Esteban abrió un sobre y esparció fotografías sobre la mesa de centro. Aurelio reconoció a varias personas, políticos locales, ejecutivos del puerto, hasta algunos de sus propios empleados. «Mira esto». Esteban señaló una foto donde Soledad aparecía de lejos, fotografiando una reunión entre hombres de traje en un restaurante del centro de Oaxaca. Estaba haciendo vigilancia desde hace meses. Pero ¿por qué desaparecer? ¿Por qué no entregar todo a la policía? Porque descubrieron lo que estaba haciendo. Encontramos evidencias de que la estaban siguiendo en las últimas semanas y Aurelio, Esteban dudó. Encontramos una carta de ella para ti, fechada el día antes del desaparecimiento. Con manos temblorosas, Aurelio abrió el sobre lacrado que Esteban le entregó. La letra familiar de Soledad bailó frente a sus ojos. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Descubrí cosas terribles sobre personas en las que confiábamos, esquemas que usaron nuestro nombre y nuestra empresa para crímenes horribles. No puedo involucrarte en esto todavía, no sin pruebas concretas. Si algo me pasa, busca el departamento en Xochimilco, calle Morelos 157, departamento 302. La llave está en el macetero de la bugambilia del patio. Todas las evidencias están ahí. No confíes en nadie hasta estar seguro. Te amo eternamente. Soledad». Aurelio leyó la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Soledad no había muerto accidentalmente. Había sido silenciada porque descubrió demasiado. «Esteban, esto significa que Soledad puede estar viva, siendo mantenida en algún lugar para garantizar que no hable. O
Esteban no completó la frase. No. Aurelio se levantó bruscamente. Citlali la vio. Está viva, y ahora sé por qué parecía tener miedo. En ese momento Citlali entró corriendo a la sala, con los ojos brillando de emoción. Don Aurelio, me acordé de algo importante sobre la señora Soledad. Aurelio y Esteban miraron a la niña con atención total. Tenía un papel en la mano cuando se bajó de la combi en Santa Lucía. Un papel chiquito, blanco, como una dirección. Y se quedó viéndolo antes de tirarlo en un bote de basura de la terminal. Aurelio sintió que el corazón se aceleraba. Citlali, ¿recuerdas qué bote de basura? Claro, siempre me acuerdo de todo. Era el segundo bote azul del lado derecho de la salida principal. Aurelio miró a Esteban. Vamos a Santa Lucía, ahora. Aurelio, eso fue hace una semana. La basura ya fue recolectada 1000 veces. Entonces vamos a buscar en los depósitos de basura, en el relleno sanitario donde sea necesario. Aurelio jaló las llaves del carro. Citlali, ¿vienes con nosotros? La niña asintió vigorosamente. Hasta donde vaya la señora Soledad, voy a ayudar a encontrarla. Mientras manejaban hacia Santa Lucía del camino, Aurelio finalmente entendía la magnitud de lo que Soledad había descubierto. No era solo su esposa desaparecida, era una investigadora valiente que había arriesgado todo para protegerlo y exponer la verdad. ¿Y si Citlali estaba en lo cierto? Si Soledad realmente estaba viva en algún lugar, siendo mantenida contra su voluntad, entonces cada minuto que pasaba era precioso. El papel en el bote de basura podría ser la clave para encontrarla. Aurelio pisó a fondo el acelerador, sintiendo por primera vez en un año que realmente estaba en el camino correcto para traer a Soledad de vuelta a casa. «Don Aurelio», Citlali dijo desde el asiento trasero, «la señora Soledad va a estar feliz cuando sepa que usted no se rindió con ella». Aurelio miró por el espejo retrovisor a los ojos esperanzados de la niña e hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que enfrentaran por delante, él y Citlali traerían a Soledad de vuelta, viva. La búsqueda en la terminal de Santa Lucía del Camino fue frustrantemente infructuosa. Como Esteban había predicho, la basura de la semana anterior ya había sido recolectada y llevada al relleno sanitario de Saachila. Pero Aurelio no se dejó desalentar. Si Soledad había tirado una dirección, significaba que ya había memorizado la información y tal vez no necesitaba más el papel. Citlali, cuéntame otra vez todo lo que recuerdas sobre el comportamiento de Soledad cuando se bajó de la combi. Aurelio pidió mientras estaban parados en el terminal, observando el flujo de gente. La niña cerró los ojos, concentrándose. Se bajó rápido, casi corriendo. Miró para atrás algunas veces como si la estuvieran siguiendo. Después leyó el papel, caminó unos 50 metros hacia allá, señaló hacia la avenida Símbolos Patrios, se paró en una farmacia y le preguntó algo al farmacéutico. ¿Una farmacia? Aurelio y Esteban se miraron. Citlali, ¿estás segura? Segurísima. Farmacia San Rafael del otro lado de la calle. Entró, habló con un señor de bata blanca, después salió y tiró el papel. Los tres cruzaron la avenida congestionada y entraron en la farmacia. El establecimiento era sencillo pero limpio, con medicamentos dispuestos en estantes organizados y un mostrador donde un hombre de mediana edad atendía a los clientes. Con permiso, Aurelio se acercó al mostrador. Mi nombre es Aurelio Vázquez. Quisiera saber si se acuerda de una mujer que estuvo aquí la semana pasada preguntando información. El farmacéutico, identificado como Roberto Silva por su gafete, miró desconfiado a Aurelio. Oiga, señor, recibo mucha gente aquí. No puedo estar acordándome de todo mundo. Citlali se adelantó. Era güerita, pelo cortito, flaquita, parecía asustada. Usaba un rebozo azul y tenía una cicatriz en el brazo. La cara de Roberto cambió inmediatamente. Ah, sí, doña Soledad, claro que me acuerdo. Estaba buscando una dirección, una clínica particular. Dijo que se había perdido. Aurelio sintió que el corazón se aceleraba. ¿Qué clínica? La Clínica Esperanza, allá en San Bartolo, Coyotepec. Es una clínica de rehabilitación para gente con problemas de drogas, alcohol, esas cosas. Lugar caro, solo para quien tiene dinero. Roberto se rascó la cabeza.
Me pareció raro porque ella no parecía ser usuaria, ¿sabe? Más parecida a quien tenía familia internada ahí. Aurelio intercambió miradas significativas con Esteban. Una clínica de rehabilitación sería el lugar perfecto para mantener a alguien contra su voluntad, especialmente si la persona fuera medicada contra su voluntad. ¿Se acuerda de algo más sobre ella?, Esteban preguntó. Estaba muy nerviosa, se quedaba viendo por la vitrina como si alguien fuera a aparecer, y preguntó sobre los horarios de visita de la clínica. Dijo que tenía un pariente internado ahí. Aurelio agradeció al farmacéutico y los tres salieron de la farmacia. De vuelta en el carro, Esteban sacó el teléfono y comenzó a hacer llamadas para investigar la clínica Esperanza. Aurelio, necesito advertirte, dijo Esteban después de colgar. Si Soledad realmente está siendo mantenida en una clínica particular, esto es muy serio. No podemos simplemente irrumpir en el lugar. Necesitamos evidencias concretas antes de involucrar a la policía. Entonces vamos a conseguir esas evidencias. Aurelio respondió con determinación. Citlali, ¿estarías dispuesta a ayudarme en una misión peligrosa? Los ojos de la niña brillaron. ¿Por la señora Soledad? Lo que sea. El plan que Aurelio comenzó a formar era arriesgado, pero podía ser la única manera de confirmar si Soledad estaba realmente en la clínica. Citlali, por ser niña, podría pasar desapercibida en una investigación inicial. Necesitaban reconocer el terreno antes de tomar cualquier acción definitiva. Primero, sin embargo, Aurelio decidió que era hora de involucrar a alguien en quien confiaba completamente: Esperanza. La cocinera conocía a Soledad desde hace 15 años y merecía saber lo que estaba pasando. De vuelta en la casa colonial, Aurelio reunió a Esperanza en la sala y le contó todo: el encuentro con Citlali, las investigaciones de Soledad, la posibilidad de que estuviera viva en una clínica de rehabilitación. Esperanza escuchó todo en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. Yo sabía que algo estaba mal en esos últimos días, finalmente dijo. Doña Soledad estaba diferente, preocupada, y me hizo una pregunta extraña la víspera del desaparecimiento. ¿Qué pregunta? Aurelio se inclinó hacia adelante. Me preguntó si yo cuidaría bien de usted si algo le pasara a ella. En ese momento pensé que era una de esas preocupaciones tontas que tienen las mujeres casadas a veces. Pero ahora... Esperanza. Aurelio tomó las manos de la cocinera. Necesito de tu ayuda. Si Soledad está realmente viva, vamos a necesitar toda la fuerza para traerla de vuelta. Cuente conmigo para lo que sea, patrón. Doña Soledad es como una hija para mí. Esa noche, Aurelio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Oficializó la tutela temporal de Citlali. No solo porque la niña estaba siendo fundamental para encontrar a Soledad, sino porque genuinamente se preocupaba por el futuro de ella. Citlali, le dijo durante la cena, ¿cómo te sentirías viviendo aquí permanentemente? Ir a una buena escuela, tener una familia de verdad. La niña dejó caer el tenedor y lo miró con incredulidad. ¿Está hablando en serio, don Aurelio? Completamente en serio. Independiente de lo que pase con Soledad, siempre tendrás un hogar aquí. Citlali comenzó a llorar. La primera vez que Aurelio la veía demostrar tanta emoción. Don Aurelio, yo nunca pensé que alguien pudiera quererme en una familia de verdad. Soledad siempre quiso hijos, Aurelio dijo suavemente. Si está viva, estoy seguro de que te va a adorar. Y si... Tragó saliva. Si no logramos traerla de vuelta, sé que a ella le gustaría que yo cuidara de ti. Esa noche Aurelio llamó al mejor abogado de familia de Oaxaca y comenzó el proceso legal para convertirse en tutor oficial de Citlali. Independiente de cómo terminara la búsqueda de Soledad, no dejaría que esa niña extraordinaria volviera a las calles. Pero Aurelio estaba determinado a que Soledad conociera a Citlali personalmente. De una forma u otra, traería a su esposa de vuelta a casa. Al día siguiente, visitarían la Clínica Esperanza, y Aurelio tenía el presentimiento de que finalmente tendrían las respuestas que buscaban. Mientras Oaxaca dormía bajo la luz de la luna que bañaba los tejados de teja roja, Aurelio se quedó despierto, planeando cada detalle de la misión que podría reunir a su familia, ahora incluyendo a Citlali nuevamente. La verdad sobre Soledad
estaba al alcance de las manos. Aurelio podía sentirlo. La Clínica Esperanza se ubicaba en una zona aislada de San Bartolo, Coyotepec, rodeada de campos de agave y cerros que garantizaban privacidad total a los pacientes. Aurelio, Esteban y Citlali llegaron ahí una mañana de martes, disfrazados como una familia interesada en internación para un pariente ficticio. «Recuerden», Aurelio susurró mientras caminaban hacia la recepción, «somos una familia normal, buscando tratamiento para el tío Carlos que tiene problemas con el alcohol. Citlali, eres mi sobrina, hija de Esteban». La recepción era lujosa, piso de mármol travertino, muebles de cuero, cuadros de arte oaxaqueño en las paredes. Una mujer elegante de mediana edad los recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, soy doctora Fernanda, directora clínica. ¿En qué puedo ayudarlos?». Esteban asumió la conversación, explicando la situación ficticia del tío Carlos, mientras Aurelio discretamente observaba el ambiente. Todo parecía legítimo: funcionarios uniformados, ambiente limpio y organizado, folletos informativos sobre diferentes tipos de tratamiento. «Nos gustaría conocer las instalaciones», Esteban dijo. «Es importante para la familia entender dónde estaría nuestro pariente». «Por supuesto, quedan con toda confianza de hacer un recorrido completo». Durante la visita, que duró 40 minutos, Aurelio prestó atención a cada detalle. La clínica tenía cuartos individuales, salas de terapia, jardines para ejercicios, una cocina moderna. Todo parecía perfecto de más. Fue Citlali quien notó el primer detalle sospechoso. Mientras pasaban por un corredor más aislado, discretamente jaló la camisa de Aurelio y señaló hacia una ventana en el segundo piso. «Don Aurelio», susurró, «esa ventana tiene rejas del lado de adentro». Aurelio miró discretamente y confirmó. Diferente de los otros cuartos que habían visitado, ese tenía rejas internas, visibles a través del vidrio. No era una medida de seguridad externa, era para impedir que alguien saliera. «Doctora Fernanda», Aurelio preguntó casualmente, «ese cuarto en el segundo piso con rejas en la ventana, ¿es para pacientes con casos más graves?». La médica dudó por una fracción de segundo antes de responder. «Ah, sí. Algunos pacientes pasan por fases de mayor confusión mental durante el proceso de desintoxicación. Las rejas son una medida de seguridad temporal». Era una respuesta plausible, pero algo en el tono la dejó a Aurelio desconfiado. Al final de la visita, cuando estaban llenando formularios en la recepción, Citlali provocó una pequeña distracción, fingiendo que había tirado su morralito. Mientras todos se agachaban para ayudar a recoger los objetos esparcidos, Aurelio notó que había una lista de pacientes sobre el escritorio de la recepcionista. Rápidamente, leyó los nombres visibles: María Silva, Juan Santos, Carlos Oliveira, y ahí, casi al final de la lista, Soledad Andrade. El corazón de Aurelio casi se detuvo. Soledad Andrade, el nombre de soltera de su esposa. «Listo, recogimos todo», Citlali dijo alegremente, permitiendo que todos se levantaran. Aurelio se esforzó por mantener la compostura durante el resto de la visita. Cuando finalmente salieron de la clínica, estaba temblando de emoción y adrenalina. «Ella está ahí», dijo a Esteban en cuanto entraron al carro. «Soledad está en esa clínica. ¿Estás seguro? Vi su nombre en una lista de pacientes. Soledad Andrade». Esteban se quedó en silencio por algunos momentos, procesando la información. «Aurelio, esto cambia todo. Necesitamos involucrar a la policía inmediatamente». «No podemos. Si descubren que sabemos dónde está, pueden moverla o algo peor». Aurelio se pasó las manos por el cabello. «Necesitamos un plan mejor». «Don Aurelio», Citlali dijo desde el asiento trasero, «yo puedo ayudar». «¿Cómo, querida?» «Puedo volver ahí, sola. Los niños pasan desapercibidos, ¿se acuerda? Puedo fingir que me perdí, que estoy buscando a mi mamá. Nadie va a sospechar de una niña de 10 años». Aurelio inicialmente rechazó la idea. Era muy peligroso poner a Citlali en riesgo, pero cuanto más pensaba en eso, más tenía sentido. La niña había demostrado ser extremadamente observadora y valiente, y tenía razón. Nadie sospecharía de una niña perdida.
Absolutamente no, Esteban intervino. Aurelio, no puedes poner a esta niña en peligro. Si descubren que está investigando, no tengo miedo. Citlali dijo con firmeza, la señora Soledad haría lo mismo por mí si yo estuviera en peligro. Aurelio miró la determinación en los ojos de la niña y vio un reflejo del valor que siempre admirara en Soledad. Citlali, si haces esto, tienes que prometer que no vas a correr ningún riesgo innecesario. Cualquier señal de peligro, sales de ahí inmediatamente. Lo prometo, don Aurelio. El plan que desarrollaron era simple pero arriesgado. Al día siguiente, Citlali volvería a la clínica sola, fingiendo estar perdida. Mientras los funcionarios intentaban ayudarla a encontrar a sus papás, observaría todo lo que pudiera, especialmente el segundo piso donde habían visto el cuarto con rejas. Aurelio y Esteban se quedarían estacionados en la carretera cercana, listos para actuar en caso de que algo saliera mal. Si logras confirmar que Soledad está ahí, no trates de hacer contacto con ella, Aurelio instruyó. Solo confirma y sal. ¿Entendido? Entendido, don Aurelio. Esa noche, Aurelio apenas pudo dormir. Estaba poniendo a una niña de 10 años en riesgo para salvar a su esposa. Si algo le pasaba a Citlali, nunca se lo perdonaría. Pero al mismo tiempo, sabía que Soledad haría lo mismo. Siempre había creído que a veces es necesario correr riesgos para hacer lo correcto. En la mañana siguiente, mientras manejaban de vuelta hacia San Bartolo, Coyotepec, Aurelio hizo otra promesa silenciosa. Independiente de lo que descubrieran ese día, garantizaría que Citlali siempre supiera cuánto significaban su valor y dedicación para él. La niña de la calle que había aparecido en el panteón una semana atrás no era solo la clave para encontrar a Soledad, se había convertido en la hija que él y Soledad siempre quisieron tener. Ahora era hora de descubrir si podrían convertirse en la familia completa con la que siempre soñaron. El plan funcionó mejor de lo que Aurelio se atrevía a esperar. Citlali entró en la clínica Esperanza a las 2 de la tarde, llorando convincentemente y diciendo que se había perdido de sus papás durante un paseo en la región. Los funcionarios, como previsto, quedaron inmediatamente preocupados en ayudar a una niña en aparente desesperación. Aurelio y Esteban esperaban tensos en el carro, estacionado en una carretera secundaria con vista a la clínica. Aurelio mantenía el celular en la mano, listo para llamar a Citlali a la primera señal de peligro. 40 minutos después, Citlali salió de la clínica acompañada por una enfermera que la ayudó a encontrar a Aurelio y Esteban en la carretera. La niña representó perfectamente el papel de niña aliviada por reencontrar a la familia. Gracias por cuidar a mi sobrina, Aurelio dijo a la enfermera. Tiene mania de alejarse cuando estamos paseando. Sin problema, es una niña muy educada. Tengan más cuidado la próxima vez. En cuanto la enfermera volvió a la clínica y ellos se alejaron, Citlali explotó en emoción. Don Aurelio, la vi a la señora Soledad. El corazón de Aurelio casi se detuvo. ¿Dónde? ¿Cómo estaba? En el cuarto con rejas que vimos ayer. Mientras la recepcionista estaba llamando para tratar de localizarlos, dije que necesitaba usar el baño. Una enfermera me llevó al segundo piso y cuando pasamos por el pasillo miré por la ventana del cuarto. Citlali hablaba rápidamente, las palabras tropezándose unas con otras. Estaba sentada en una cama, mirando por la ventana, más flaquita, pelo más cortito, pero era ella. ¿Estás absolutamente segura?, Esteban preguntó. Segura, y hay más. Cuando me vio por la rendija de la puerta abierta, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Abrió bien los ojos como si me hubiera reconocido. Aurelio sintió una mezcla de euforia y terror. Soledad estaba viva, estaba ahí, pero obviamente siendo mantenida contra su voluntad. Citlali, ¿notaste algo más? Guardias, cámaras. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Hay cámaras en todos los pasillos, pero no dentro de los cuartos. Vi por lo menos 6 funcionarios, 2 enfermeras, un guardia, la recepcionista, la doctora que conocimos ayer y un señor de bata que parecía ser médico. Citlali hizo una pausa. Y don Aurelio, el cuarto de la señora Soledad, no tenía llave normal. Tenía una cerradura electrónica igual a las de hotel. Cerradura electrónica significa control total de acceso, Esteban murmuró. A Aurelio
Esto confirma que la están manteniendo prisionera. Ahora que tenían certeza de que Soledad estaba en la clínica, Aurelio sabía que necesitaban actuar rápidamente, pero también con mucho cuidado. Un movimiento en falso podría resultar en que Soledad fuera transferida a otro local o algo peor. Esteban, ¿ahora involucramos a la policía? Todavía no. Necesitamos más evidencias. La palabra de una niña de 10 años puede no ser suficiente para conseguir una orden de allanamiento, especialmente en una clínica con la reputación aparentemente impecable como esa. Aurelio golpeó el puño en el volante, frustrado. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al departamento secreto de Soledad en Xochimilco, Citlali sugirió. Si estaba investigando esa clínica, puede haber dejado evidencias ahí. La idea de la niña era brillante. Aurelio todavía no había ido al departamento que Esteban descubriera. Estaba emocionalmente evitando enfrentar más pruebas de la vida secreta que Soledad había llevado. Una hora después, los tres estaban en la calle Morelos, en Xochimilco, frente a un modesto edificio de departamentos. Aurelio encontró la llave escondida exactamente donde Soledad había indicado en la carta, en el macetero de la bugambilia del patio. El departamento 302 era pequeño pero funcional. Un cuarto, una sala, cocineta americana y baño. Pero lo que más impresionó a Aurelio fue cómo Soledad había transformado la sala en un verdadero centro de investigación. Una pared entera estaba cubierta con fotos, documentos, mapas y líneas conectando diferentes informaciones. Era como una de esas salas de investigación que se ven en películas policiales. «Dios mío», Aurelio murmuró, acercándose a la pared. Soledad realmente estaba investigando un esquema gigantesco. Había fotos de la Clínica Esperanza, pero también de otras empresas, políticos, empresarios. Aurelio reconoció algunas caras, gente con quien había hecho negocios, gente que consideraba respetable. «Miren esto», Esteban señaló una sección específica de la pared. Soledad tenía un organigrama completo del esquema. La clínica no es solo donde mantienen a gente silenciada, también es donde lavan dinero del narcotráfico a través de tratamientos fantasma. Citlali estaba examinando una mesa llena de cuadernos y anotaciones. «Don Aurelio, encontré el diario de la señora Soledad». Aurelio tomó el cuaderno que Citlali le entregó y comenzó a leer las anotaciones de los últimos días antes del desaparecimiento de Soledad. 15 de septiembre. Confirmé que Aurelio es completamente inocente. Están usando los contratos legítimos de él como fachada para operaciones ilegales. Necesito protegerlo antes de exponer todo. 16 de septiembre. Descubrí que la Clínica Esperanza es donde eliminan testigos inconvenientes. No matan, solo mantienen dopados y aislados hasta que mueran naturalmente o sean declarados locos. 17 de septiembre. Están sospechando de mí. Carros extraños en nuestra calle, teléfonos intervenidos. Necesito acelerar la investigación. 18 de septiembre. Última entrada. Si algo me pasa, por lo menos Aurelio sabrá la verdad. Todas las evidencias están copiadas en memorias USB escondidas en la casa. Te amo para siempre, mi amor. Aurelio tuvo que sentarse, las piernas temblando. Soledad había sacrificado su propia seguridad para protegerlo, y ahora estaba pagando el precio por esa valentía. «Aurelio», Esteban dijo suavemente, «necesitamos llevar todo esto a la Policía Federal. Con estas evidencias no van a tener opción sino actuar. ¿Y si alertan a alguien dentro del esquema? ¿Y si Soledad es transferida antes de que podamos rescatarla? Es un riesgo que vamos a tener que correr». Fue entonces que Citlali, que estaba explorando el cuarto, gritó, «Don Aurelio, vengan a ver esto». En el cuarto había encontrado un mapa detallado de la Clínica Esperanza, con todas las salidas de emergencia marcadas, horarios de los funcionarios, rutinas de seguridad. Soledad había planeado una posible fuga, pero lo que más llamó la atención fue una anotación en el margen del mapa. Comunicación posible a través de la ventana del jardín, Morse con luz de linterna. Planeó una forma de comunicarse. Aurelio exclamó, «Citlali, ¿recuerdas la posición exacta de su cuarto?» «Perfectamente. Es el tercer cuarto de la izquierda en el segundo piso, con vista al jardín de atrás». Aurelio miró a Esteban y Citlali, una idea arriesgada formándose en su mente.
¿Y si tratáramos de comunicarnos con ella antes de involucrar a la policía? Confirmar que está bien, tal vez hasta coordinar un rescate. Aurelio, eso es una locura. No, Esteban, es amor. Aurelio abrazó a Citlali, que había hecho todo esto posible. Y con la ayuda de nuestra hija aquí, vamos a traer a Soledad a casa. Por primera vez en casi un año, Aurelio sentía que realmente tenía una oportunidad de abrazar a su esposa nuevamente. La verdad estaba revelada. Soledad estaba viva y tenían un plan. Ahora era hora de ejecutarlo. El plan para comunicarse con Soledad necesitaba ser ejecutado con precisión militar. Aurelio, Esteban y Citlali pasaron el resto de la tarde estudiando cada detalle del mapa que Soledad había dibujado de la clínica, memorizando horarios de rondas e identificando el mejor momento para intentar contacto. De vuelta en la casa colonial de Oaxaca, Aurelio reunió también a Esperanza en el plan. La cocinera, que conocía a Soledad mejor que nadie además del propio Aurelio, sería fundamental para confirmar si la mujer en el cuarto realmente era Soledad. Esperanza, Aurelio explicó, vas a quedarte en un punto de observación con binoculares. Si logramos hacer contacto visual con la persona en el cuarto, necesitas confirmarnos si es realmente Soledad. Patrón, yo reconocería a doña Soledad a kilómetros de distancia, incluso después de un año. La cocinera respondió con determinación. Cuente conmigo. El código Morse básico fue el siguiente desafío. Aurelio había aprendido en la época del servicio militar obligatorio, pero estaba oxidado. Citlali, sorprendentemente, demostró una aptitud natural para memorizar los patrones de puntos y rayas. 3 puntos para S, 3 rayas para O, 3 puntos para S, recitaba, practicando con una linterna pequeña. SOS es fácil de recordar. Vamos a comenzar con algo simple, Aurelio decidió. Solo Aurelio para que sepa que somos nosotros. AURELIO. Practicaron por 2 horas hasta que Aurelio estaba confiado de que conseguiría transmitir el mensaje claramente. El plan era simple. En la madrugada del jueves, cuando la supervisión sería mínima, Aurelio se posicionaría en el jardín de la clínica y trataría de llamar la atención de Soledad con la linterna. El miércoles pasó en una tensión casi insoportable. Aurelio trató de mantener su rutina normal para no despertar sospechas, yendo a la oficina, atendiendo llamadas, manteniendo las apariencias. Pero su mente estaba completamente enfocada en la misión de la madrugada siguiente. Citlali, oficialmente matriculada en una escuela particular de Oaxaca, logró mantener el secreto incluso cuando los otros niños hicieron preguntas sobre su nueva familia. Aurelio se sintió orgulloso cuando Esperanza le contó que la niña había dicho a los compañeros: «Mi papá adoptivo me está ayudando a encontrar a alguien muy importante para nuestra familia». A las 2 de la mañana del jueves, Aurelio, Esteban y Citlali salieron silenciosamente de la casa. Esperanza se quedó en casa, de guardia al teléfono en caso de que necesitaran ayuda o algo saliera mal. La clínica Esperanza estaba sumergida en oscuridad, con apenas algunas luces de seguridad iluminando el perímetro. Aurelio estacionó el carro en una carretera secundaria, a 500 metros de la clínica, y caminaron el resto del trayecto a través del monte. Recuerden, Aurelio susurró mientras se acercaban a la cerca que delimitaba el jardín de la clínica. Cualquier señal de peligro. Volvemos al carro inmediatamente. El jardín estaba silencioso, excepto por el sonido de grillos y el viento en los árboles. Aurelio localizó la ventana del tercer cuarto del segundo piso. Había una luz tenue, como si alguien estuviera despierto. Con manos temblorosas, Aurelio encendió la linterna pequeña y comenzó a transmitir en código Morse. .raya.A, .raya.U, .raya.R, .E, .raya.L, .I, _O. Por algunos momentos nada pasó. Aurelio repitió la secuencia 2 veces. Entonces, milagrosamente, vio una luz débil parpadear en la ventana en respuesta. Raya, 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 SOS. Aurelio sintió lágrimas corriendo por su rostro. Era Soledad. Estaba viva, consciente, y reconoció la señal. Rápidamente transmitió:
T-E-A-M-O, te amo. La respuesta vino inmediatamente. I-O-T-A-M-B-I-E-N. Yo también. Citlali, que estaba observando todo con binoculares pequeños, susurró: Don Aurelio, puedo ver su cara en la ventana. Es ella, es la señora Soledad. Aurelio quiso correr hasta la clínica, romper la ventana, cargar a Soledad en sus brazos y huir de ahí. Pero sabía que eso solo pondría a todos en peligro. En vez de eso, transmitió cuidadosamente: B-A-M-O-S-R-E-S-C-A-T-A-R-T-E. Vamos a rescatarte. Soledad respondió: C-U-I-D-A-D-O-P-E-L-I-G-R-O. Cuidado, peligro. Aurelio estaba a punto de transmitir otro mensaje cuando Esteban lo tocó urgentemente en el hombro. Aurelio, luces encendiéndose en la clínica. Alguien despertó. Efectivamente, luces comenzaron a encenderse en varias ventanas de la clínica. Tal vez un funcionario notó las luces en el jardín, o tal vez era solo una ronda de rutina. Vámonos, ahora, Aurelio susurró. Corrieron a través del monte de vuelta al carro, el corazón de Aurelio latiendo furiosamente. Pero por primera vez en un año era de emoción, no de dolor. Soledad estaba viva, sabía que él la estaba buscando, y ahora tenían confirmación de que estaba siendo mantenida prisionera en la Clínica Esperanza. Don Aurelio, Citlali dijo en el carro, todavía respirando pesadamente de la corrida. ¿Ahora llamamos a la policía? Ahora llamamos a la policía, Aurelio confirmó. Esteban, primera cosa por la mañana, llevas todas las evidencias a la Policía Federal. No aceptas excusas, no aceptas demora. Van a rescatar a Soledad. ¿Y si se demoran? ¿Y si la clínica descubre que estamos investigando? Aurelio miró a Citlali por el espejo retrovisor, la niña valiente que había hecho todo esto posible, y tomó una decisión final. Entonces nosotros mismos vamos a buscarla. Mientras manejaban de vuelta a Oaxaca, Aurelio ya estaba planeando. Si la justicia oficial fallaba, si la burocracia retrasaba el rescate, si cualquier cosa impidiera que Soledad fuera liberada rápidamente, tomaría las cosas en sus propias manos. Soledad había arriesgado todo para protegerlo. Ahora era su turno de arriesgar todo para salvarla. Con Citlali a su lado y las evidencias recolectadas por Soledad, Aurelio finalmente tenía una oportunidad real de traer a su esposa a casa. La larga noche estaba llegando a su fin, pero Aurelio sabía que el verdadero amanecer solo vendría cuando Soledad estuviera segura en sus brazos nuevamente. La Policía Federal tomó las evidencias en serio, pero como Aurelio temía, la burocracia comenzó a atrasar el proceso. El delegado responsable, Dr. Enrique Salomón, explicó que necesitarían de por lo menos una semana para obtener todas las órdenes necesarias, especialmente considerando el prestigio de la Clínica Esperanza y las personas influyentes potencialmente involucradas en el esquema. Señor Vázquez, entiendo su ansiedad, pero necesitamos hacer todo dentro de la ley. Doctor, Salomón explicó durante la reunión en la sede de la PF en Oaxaca, si cometemos cualquier error procesal, todo el caso puede ser anulado en la justicia. ¿Una semana? Aurelio se levantó bruscamente. Mi esposa está siendo mantenida prisionera, dopada contra su voluntad, ¿y ustedes necesitan una semana para sacar papeles? Aurelio, tranquilo. Esteban trató de calmarlo. El delegado tiene razón. Tenemos que hacer esto de la forma correcta. Pero Aurelio no podía aceptar. Cada día que Soledad pasara en esa clínica era un día más de sufrimiento. ¿Y si descubrían que la policía estaba investigando? ¿Y si transferían a Soledad a otro lugar? Fue Citlali quien sugirió la solución. Don Aurelio, ¿y si conseguimos más evidencias? ¿Algo que haga imposible para la policía ignorar? ¿Qué tipo de evidencias? Pruebas de que hay otras personas siendo mantenidas ahí contra su voluntad. Si no es solo la señora Soledad, si hay más víctimas, la policía tendría que actuar más rápido. La idea de la niña era arriesgada, pero brillante. Si lograban probar que la Clínica Esperanza estaba sistemáticamente secuestrando y dopando personas, sería imposible para las autoridades ignorar el caso. Aurelio tomó una decisión que sabía era peligrosa. Volverían a la clínica para una investigación más a fondo. Esta vez,
no apenas para confirmar la presencia de Soledad, sino para documentar todo el esquema criminal. Aurelio, eso es una locura. Esteban protestó cuando supo del plan. Si los pillan pueden acabar como Soledad, o peor. Esteban, mi esposa está ahí dentro hace casi un año. No voy a esperar una semana más mientras ella sufre. El nuevo plan era más elaborado. Aurelio contrataría a un investigador particular experimentado en vigilancia electrónica, Miguel Santos, exoficial de inteligencia militar recomendado por un contacto discreto. Miguel tenía equipos de filmación de alta calidad y experiencia en operaciones clandestinas. Señor Vázquez, Miguel explicó durante la reunión en su casa, puedo conseguir evidencias en video de todo lo que pasa en esa clínica. Pero necesito a alguien por dentro para instalar los equipos de grabación. Yo puedo entrar ahí otra vez. Citlali se ofreció inmediatamente. Ya me conocen como una niña que se perdió. ¿Puedo volver con alguna excusa? Absolutamente no. Aurelio rechazó inmediatamente. Ya te puse en riesgo suficiente. Don Aurelio, soy la única que puede entrar ahí sin levantar sospechas. Y la señora Soledad haría lo mismo por mí. Después de mucho debate, Aurelio acordó con un plan modificado. Citlali volvería a la clínica, pero esta vez acompañada por Esperanza, que fingiría ser su abuela buscando información sobre un tratamiento ficticio. Mientras conversaban en la recepción, Citlali tendría oportunidad de instalar pequeñas cámaras de vigilancia en puntos estratégicos. Miguel proporcionó dispositivos del tamaño de monedas que podrían ser disimulados como decoraciones o pegados debajo de muebles. Tienen autonomía de batería de 72 horas y transmiten directamente a nuestros receptores, explicó. El plan fue ejecutado el viernes siguiente. Esperanza y Citlali llegaron a la clínica a mitad de la mañana, horario de mayor movimiento, cuando sería más fácil pasar desapercibidas. Doctora Fernanda, Esperanza dijo en la recepción, soy la abuela de Citlali. Mi esposo está con problemas serios de alcoholismo y oí decir que ustedes son los mejores en tratamiento. Mientras Esperanza conversaba con la directora clínica, Citlali exploraba el ambiente con curiosidad infantil natural. En 20 minutos logró instalar 5 cámaras microscópicas, una en la recepción, una en el pasillo del primer piso, 2 en el segundo piso y una en el jardín con vista a la ventana del cuarto de Soledad. La operación fue un éxito completo. Nadie sospechó nada, y a las 2 de la tarde estaban de vuelta en la casa con la misión cumplida. Ahora esperamos, Miguel dijo, monitoreando las transmisiones en tiempo real en una camioneta equipada estacionada a 2 kilómetros de la clínica. En las próximas 72 horas vamos a documentar todo lo que pasa ahí dentro. Las primeras 24 horas de grabación ya revelaron irregularidades chocantes. Las cámaras mostraron pacientes siendo medicados a la fuerza, personas lúcidas siendo mantenidas en cuartos cerrados y funcionarios discutiendo abiertamente sobre mantener a los inconvenientes callados hasta que la situación se enfríe. Pero fue la grabación de la segunda noche que proporcionó la evidencia definitiva. Soledad apareció claramente en una de las cámaras del pasillo, siendo escoltada por 2 funcionarios para una sesión de terapia a las 2 de la mañana. Caminaba con dificultad, obviamente bajo efecto de medicación pesada, pero estaba visiblemente tratando de resistir. No quiero más medicinas. Su voz débil podía ser oída en la grabación. Por favor, solo quiero ir a casa. Tranquila, Soledad. Sabes que no puedes salir de aquí hasta estar completamente curada, respondió uno de los funcionarios con falsa gentileza. Aurelio vio la grabación con lágrimas en los ojos y puños cerrados. Ver a Soledad de esa forma, frágil, dopada, suplicando para ir a casa, despertó una furia